¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta semana de martes 24 de 25 de octubre del año 2022. Nos acompaña como siempre nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas en última emisión del mes de octubre. Estimado Rodrigo, pues está acabando el año y ha llegado los reportes trimestrales de algunas empresas. Platícanos. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues es una semana interesante. Ha habido muchas noticias que están causando revuelo y han sido interesantes. Platícanos qué es lo que está sucediendo en el mundo. Claro, estimado, mira, tenemos una semana donde los mercados en Estados Unidos y México rebotan, han tenido buena aceptación. Lo habíamos platicado aquí, ¿no? La semana pasada que había que ver qué tanto se mantenía estos rebotes, qué tanto iban a poder subir. Ahora sí que en su gran mayoría esto fue por la cuestión de rebotes y un buen cierre del día lunes, del día de ayer, estimado. Eso creo que lo que más ayuda. Para mí, sinceramente, la situación no está bien, eso es una realidad. Vamos a platicar más adelante de algunos reportes trimestrales como Tesla y Netflix, cómo les fue, qué pasó, por qué te estoy diciendo esto de que al final estos rebotes no me terminan de convencer que ya llegó el final. Rusia y Ucrania siguen en guerra, esto está, la inflación, estimado, está siendo un tema tremendo a nivel mundial que ahora lo vamos a profundizar. Entonces, no lo veo tan optimista para lo que ahorita está sucediendo. El Producto Interno Bruto de China, estimado, que cuánto dio, aunque fue mejor de lo estimado, sigue siendo bajo. Entonces, ha sido tremendo, ¿no? Entonces vamos a empezar a darle con la inflación, estimado. ¿Por qué está siendo tan preocupante? Pues mira, estimado, en México se habla de que ya la inflación está llegando a una meseta, que la inflación ya va a empezar a ir para abajo, que ya está controlada en el sentido de que no va a subir mucho más, sino que se va a mantener, va a empezar a bajar. No lo veo de esta manera, estimado. Esa es la realidad. Esta meseta que se está generando en la inflación en México es más que nada por los precios de los energéticos, del gas natural. Sobre todo lo platicamos aquí, que estaban bajando de precio un poco ante un poco de tranquilidad entre Estados Unidos y Rusia, pero al final también hablábamos de que de Rusia y Ucrania, el conflicto, y de que de esto seguir y que los precios iban a seguir bajando, pues al final la OPEP iba a recortar la producción. Entonces esto puede volver a disparar el precio y seguir atacando la inflación, que siga subiendo. Pero tenemos inflación en pan, en tortilla, verduras, toda la canasta básica, estimado, está subiendo, y lo hemos dicho aquí. Aquí puede venir el problema de que la gente empieza a tener una percepción de que como todo va a subir, ellos van a subir el precio y por ende se venga una espiral inflacionaria sin control, estimado. Las tasas de interés creo que van a seguir subiendo. Yo creo que ya para final del año, estimado, vamos a andar sobre arriba de entre el 10 y 10.50 como está ahorita. Siguiente junta del Banco de México, 11 de noviembre. Yo creo que van a subir 0.75. La Fed va antes, hay que ver qué hace la Fed. Pero por ese lado, estimado, creo que las tasas van a seguir subiendo, la inflación va a seguir. Hay que esperar el siguiente año para que la base de comparación baje un poco y por ende la inflación pareciera que empezara a controlarse, pero sigue siendo tremendo. Y entonces, por ahí, estimado, la inflación va a seguir pegando. Para que nos demos una idea, la zona euro trae inflación de 9.9% anual, Reino Unido arriba del 10%, y entonces el problema inflacionario, estimado, a nivel mundial sigue, y creo que va a seguir, lo hemos dicho, durante el próximo año y hasta mediados del 2024. Creo que hasta allá va, estimado. Y pues ahí también platicando un poco, estimado, los problemas de Reino Unido. Imagínate esos niveles de inflación y que la primera ministra renuncia después de 44 días nada más, estimado. Así de intensas están las cosas en el Reino Unido, la pérdida de poder
Recordemos que la reina Isabel fallece, entonces deja un hueco de poder. Ahora la primera ministra también renuncia, entonces el poder en Reino Unido está por ningún lado, está esparcido. Uno de esos grandes motores que tenía Europa, como Alemania, Francia principalmente, pues está pagando, esa es la realidad, y después del Brexit aún más. Entonces la zona euro sigue sufriendo, además de que está ahí al lado del conflicto entre Rusia y Ucrania, otro gran problema. Entonces no está fácil, estimado, para la zona euro la inflación, el mundo en sí. Vamos a dejarlo aquí por la cuestión de que el motor de la zona euro, que es Francia, no está bien, Reino Unido tampoco, Alemania está mal. Más adelante vamos a platicar del Producto Interno Bruto de China, qué pasó, pero también Asia no da mucho. Y pues Estados Unidos, que esta semana, el jueves, tenemos también dato del Producto Interno Bruto, lo platicamos la siguiente semana, pero para darnos una idea de cómo están los motores de la economía mundial, estimado, o sea, no están en su mejor momento. Sí, estimado, bien lo dices, la inflación ya no es un fantasma, ya es la realidad de lo que estamos viviendo a nivel mundial y la inflación parece imparable y va rumbo a rebasar los dos dígitos. O sea, la zona euro está a punto de rebasar los dos dígitos de la inflación. En México pareciera que va el mismo camino, Estados Unidos igual, y es un problema que lo decíamos en otras emisiones, estimado, los bancos centrales suben las tasas de interés, pero el que suban las tasas de interés está totalmente haciendo los financiamientos también más caros, y al momento de hacer los financiamientos más caros, porque muchos créditos, muchos productos, servicios financieros basados en la tasa de interés que dan los bancos centrales, pues se vuelve contraproducente porque los créditos son más caros y al ser más caros la gente comienza a dejar de consumir por ese lado, que es una parte del financiamiento. O sea, la solución que se tiene para que pueda la inflación disminuir puede que sea en un momento ya hasta contraproducente porque está espantando al consumidor. Eso por un lado. Y luego tenemos la otra parte que es la de la inflación llana que conocemos, la subida generalizada de los precios de la canasta básica en el que la gente pues cada vez que va al súper vuelve y vuelve con precios cada vez más altos y no tiene fin. Eso también es un problema que tarde o temprano va a provocar que la economía lo resienta, los sectores sociales lo resientan, la gente de a pie lo resiente, estimado. Y hablabas tú muy claramente sobre lo que la OPEP Plus está planteando, disminuir la producción, y esto obviamente va a elevar los precios. Si elevan los precios del petróleo, se eleva la gasolina y le pega nuevamente la inflación, sin contar lo que pueda pasar en la guerra entre Ucrania y Rusia, que eso es lo que vuelve el centro de todo lo que está pasando. La guerra es un factor sumamente inestable e impredecible que pueda llevar a desatar precios exorbitantes del petróleo. Incluso en algún momento mencionábamos cómo la agencia Bloomberg hacía un análisis de que un verdadero corte total de combustible de Rusia hacia Europa podría llevar a los precios del petróleo a los $200 por barril, que sería una locura. Entonces, tener esos antecedentes de todo lo que pueda estar pasando, estimado, verdaderamente nos pone en una situación compleja, y sumándole, estimado, que hay notas que ya hablan y que predicen una quinta ola de COVID en varias partes del mundo que se va a comenzar a extender en las próximas semanas y que seguramente llevará, obviamente, en algunos países como China, donde tienen una política de COVID cero, pues nuevamente a parar ciudades. Obviamente al parar ciudades se paraliza la producción de ciertos sectores y afecta la cadena de suministros y le suma a todos estos factores que están llevando a que la economía se caliente cada vez más y la burbuja en cualquier momento reviente, estimado. Así es, estimado, también lo dices muy claro, o sea, el precio, lo que platicamos, ¿no? Que ve análisis del precio del petróleo a $200, la quinta ola de COVID, tema súper interesante. En Alemania ya desde la semana pasada tenían camas saturadas en terapia intensiva. Estados Unidos, la parte de Nueva York, ya están aumentando muchísimo los casos.
parece haber una nueva variante, la cual escapa de los anticuerpos actuales, a menos que tengas una vacuna de múltiples tipos de virus que hay. Es la única manera en que puedes estar protegido, pero esa vacuna no ha llegado a México. Entonces, ahora sí que el esfuerzo de inmunidad pudiera haberse reducido, parece no ser tan grave, pero sin embargo, pues está haciendo nuevamente una gran cantidad de contagios y entonces, tú lo dijiste, estimado, los temas aunados a la inflación son tremendos. Tenemos para empezar ese tema, el tema del COVID, de la cadena de suministros, otro encierro, volvernos a encerrar, volver a cortar la cadena de suministros que de por sí está bastante dañada. No lo veo como las mejores prácticas en este momento. Sin embargo, hay que esperar a ver qué tanto esta nueva variante del virus esparce y qué tan peligrosa para el ser humano es. Eso es lo primero. Otro driver sumamente importante, Rusia y Ucrania. ¿Cuánto más va a durar la guerra? ¿Cuánto más vamos a tener escasez de cereales, de alimentos que nos permitan un poco controlar esta situación actual también tan complicada, tan densa? Y lo que te decía ahorita, estimado, los motores del mundo se están apagando. Estados Unidos, Europa, China, se está apagando. Vamos a pasar a esta parte, estimado, sumamente interesante. El Producto Interno Bruto de China, estimado, en este trimestre, 3.9. Ya lo quisiéramos en México crecer 3.9, pero para China un crecimiento de 3.9 con estos niveles de inflación es sumamente bajo, es prácticamente nada. Y esto es debido también a los encierros que han tenido por el COVID. Ellos no han regresado a las producciones que tenían previo a COVID, entonces no llega ni al 4, la estimación era 3.5. Claro que supera la estimación, pero es un crecimiento sumamente bajo. Y si le quitamos el crecimiento de la población y la inflación, ya es un crecimiento negativo. Entonces China se está apagando, al igual que Europa, por la pelea entre Rusia y Ucrania, y Estados Unidos no puede solo. Estados Unidos, por más que busca, tiene que ver cómo jalar a todo el mundo, pero no, pues no termina por hacerlo, no puede. Y también Estados Unidos financieramente no está en la mejor posición, también lo dijiste muy claro. Los precios del crédito que están aumentando, que están subiendo, es tremendo, ¿no? Entonces, se busca aumentar tasas para reducir la inflación, pero hasta cierto punto lo están haciendo, están apoyando a la inflación, porque al tener tasas más altas es más difícil hacerte una vivienda. Por ende, te das la vuelta y empiezas a rentar, pero ahora para rentar es más caro, porque como le subieron la tasa de interés a los créditos, para poder seguir pagando el crédito, entonces la renta también está subiendo. Un tema sumamente importante en la inflación es el tema de las rentas. Entonces las rentas se están volviendo más caras por este tema, y entonces lo mismo pasa, estimado, la inflación sigue. Y este tema de China, lo que hizo, para que se den una idea, en bolsa, las acciones de empresas chinas listadas en Nueva York tuvieron bajas del 15%, estimado, de ahí para arriba, o sea, bajas más altas, porque justamente las valuaciones están siendo golpeadas, porque si uno de tus principales mercados es China y en términos reales está decreciendo, no crece, pues obviamente esperas resultados trimestrales peores, o sea, esperas que algo le pase a tu empresa. Y entonces justamente por eso un golpe muy duro a las valuaciones de estas empresas chinas en Estados Unidos, donde pues perdieron un mínimo del 15%, otras perdieron más. Entonces es una señal de alerta de lo que se viene, estimado. Sí, estimado, la burbuja está por reventar. La gran crisis que se va a desatar va a ser tremenda. Y bien lo dices tú, relaciona el encarecimiento del financiamiento en todos los sectores. O sea, comprar casa en este momento es sumamente caro. Comprar un coche, ni se diga, comprar un coche se vuelve también una situación sumamente cara, sumamente costosa por todo lo que implica. O sea, ir y pedir un financiamiento para una casa es sumamente caro, la tasa es alta y lo peor es que son financiamientos a largo plazo, estimado. Lo platicaba con una amiga hace unas semanas que tenía ese dilema.
quiero comprar mi casa, pero no sé si comprarla ahorita, que aún la tasa todavía no está tan alta, o comprarla después, o seguir rentando, pero bien lo dices tú, las rentas de todos modos se van a disparar, y la gente, quien tiene la oportunidad de comprar y tener un compromiso financiero, lo hace y sabe la responsabilidad que implica con un crédito que pueda ser alto. Y cuando nos vamos al mercado automotriz sucede lo mismo. La gente quiere buscar un coche y el coche es caro por el financiamiento, y aparte de lo caro, la disponibilidad de vehículos en muchas agencias de coches nuevos, pues se vuelve también un problema porque no se están produciendo a la velocidad que se hacía antes de la pandemia, porque la cadena de suministro está rota. Entonces, estimados, pareciera que se está acumulando varias situaciones que están haciendo la tormenta perfecta, y no sé si a lo mejor la gran crisis que nos lleva a la recesión, que la recesión va a llegar, pase lo que pase, sea a través de multifactores que lleven a reventar alguna economía que no resista tantas situaciones mezcladas al mismo tiempo, estimado. Sí, estimado, o sea, lo dices muy claro, esta tormenta perfecta se está formando y creo que sí se va a formar. Es una cuestión también que viene, lo hemos dicho, la economía no estaba en su mejor momento. Ya los bancos centrales habían empezado a subir tasas porque esto ya se estaba dinamizando. Llega la pandemia, le da un golpe duro a la economía, entonces recortan tasas y demás, y entonces pero realmente no se dejó de crecer mucho, o sea, ni los encierros y todo lo lograron, estimado. Esa es una realidad. Y entonces ahora sí, después de que se regaló dinero, de que hubo mucho apoyo y demás, pues sabíamos que la inflación iba a llegar. Nos ha llegado un poco tarde, pero pues sabíamos que iba a llegar por la cantidad de dinero que estaba circulando, dinero nuevo. Entonces es un problema tremendo, y ahora, aunque están empezando a retirar el dinero del mercado, esta economía ya está muy dinamizada, tiene que estrellarse, lo hemos dicho. Aquí lo importante es que se estrelle suavemente, pero cada vez se ve más difícil por los niveles de inflación actuales, estimado. Entonces, no está fácil, esa es la realidad. La decisión no está fácil, está bastante complicada, pero bueno, estimado, creo que hay que estar preparados, hay que tener el ahorro, hay que tomar decisiones financieras importantes, porque la economía, sabemos que el próximo año, bueno, ya no sabemos, pero más bien lo que hemos dicho, la pregunta no es si va a haber recesión, la pregunta es cuándo va a ser. Esa es la verdadera pregunta, estimado. Sí, y aparte la verdadera pregunta, estimado, de cuándo, cómo, o sea, cuál va a ser esa burbuja que estalle. Hace unos días dábamos una conferencia y me preguntaban, hoy, ¿cómo va a reventar? O cuál va a ser el motivo que nos lleva a la recesión. Le digo, esa es la pregunta que todos los analistas se hacen, y que cualquier analista, por más profundo que tenga sus datos y toda la analítica que haga de toda la situación, es imposible predecir de dónde va a surgir la crisis que lleve a la recesión, porque como dices tú, la recesión va a llegar, se estima que en 13 meses, yo pienso que en mucho menos, pero es muy difícil saber de dónde viene o de dónde va a venir esa gran crisis que haga estallar la economía. Así como pasó el COVID, estimado, como un cisne negro, así podía pasar con la economía mundial, que llegue un cisne negro y provoque toda esta situación que desencadene obviamente en una recesión. Yo no quisiera pensar que el mundo pueda entrar en una depresión económica como lo que pasó en los años 30. Creo que por lo globalizado que estamos, no creo que dure esa fase del ciclo económico. Creo que sería rápido, pero creo también que sí va a ser más fuerte que lo que se vivió en 2008 con la quiebra de los bancos en los Estados Unidos, estimado. Pero como lo hemos dicho, o sea, es imposible predecir qué es lo que pueda hacer que la economía pueda reventar.
Exactamente, estimado. ¿Qué va a hacer? No lo sabemos. Puede llegar de cualquier lado. Y no, y pues vamos a pasar, estimado, a revisar reportes trimestrales sumamente importantes que hubo. Y también para que vean por qué no estoy de acuerdo con estos rebotes. Aunque ha habido grandes caídas, el mercado no castigó a las empresas como esperaba. Se los dije. Las estimaciones de los reportes son bajas. Entonces superarlas es fácil, pero tu evaluación no es correcta porque tú tienes una estimación baja, sale mejor, sale menos baja, pero si tú haces tu evaluación no tiene que ser tan alta como estaba, porque al final la estimación está siendo baja, estimado. Entonces, es lo que no me gusta. Y por ese lado, pues tenemos, por ejemplo, a Netflix, estimado. Netflix da su reporte trimestral, el cual rebota más de 15% en un día por haber obtenido 2.4 millones de suscriptores nuevos, que eran más de los esperados, de que se esperaban 1.7. Entonces, mejor en ese sentido a Netflix y rebota. Y lo hemos dicho, para Netflix el negocio es la evaluación de los flujos que se esperan. Coincidió que estrenó la serie de Stranger Things, eso le ayuda a mejorar, a tener más suscriptores y demás. Y pues ahí va. Entonces Netflix rebota. Claro, en el año te digo una caída de más del 50%, pero ve cómo por un solo dato que a uno se hace palpable, en Netflix está rebotando, y eso que en sus estimaciones futuras está siendo más cauteloso porque no las espera de la mejor manera. También hay que, aparte que lo impulsa, es recordar que Netflix está, ya va a entrar su nueva suscripción, la cual tiene comerciales, entonces está en un mayor aumento de suscriptores. ¿Cuál es la cuestión aquí? Al ser una más barata, sus ingresos pueden ser menores en espera de que los patrocinadores paguen, pero Netflix creo que rebota demasiado para lo que venía haciendo. Y por otro lado, estimado, también tenemos a Tesla que también reporta sus utilidades son mejores de lo esperado, pero sus ventas disminuyen. Tuvo un buen trimestre en cuanto a entrega de carros, por eso sus utilidades subieron, pero está dejando de vender, estimado. Las ventas están bajando, y para lograr los números que está buscando necesita entregar 500,000 de vehículos en el último trimestre, cuando el trimestre anterior entregó por ahí de 330,000 vehículos, estimado. Entonces está a 2/3 para poder lograr eso. Se ve complicado, entonces, pero el mercado sí castigó a Tesla, y fue fuertemente. Al final rebotó un poco el día lunes, pero fue un golpe muy duro el que le da a Tesla. Sin embargo, pues hay que ver cuánto más, porque por ahí Tesla puede rebotar, estimado, o puede seguir disminuyendo. Yo creo que lo que va a pasar este trimestre es que va a ir a la baja, porque yo creo que Tesla no va a cerrar como espera, sino con menos, pero hay que ver qué pasa, estimado. Sí, son datos que no, lo hemos dicho aquí, no van acorde a la realidad, estimado. O sea, los datos que dan las empresas no van acorde a la realidad. El caso del Netflix, por ejemplo, o sea, lanza un producto donde va a haber publicidad, creo que es garrafal, creo que es totalmente, o sea, te cobran una suscripción más barata, pero va a haber publicidad. O sea, Netflix parece que no entiende el modelo de negocio, que ya no es así, cuando hay plataformas gratuitas con contenido, obviamente con publicidad, y creo que el usuario lo va a entender, y hay otras plataformas al mismo precio y sin publicidad. Veremos cómo reacciona el mercado, y seguramente el mercado va a reaccionar de alguna forma en la que pues no va a aceptar esta jugada de Netflix. Pero así como esta empresa, hay otras que están en este mismo entorno, en el que la realidad pues bueno, va muy desapegada a lo que están teniendo en los resultados trimestrales en la bolsa. Estimado Rodrigo, pues se acabó el tiempo en radio. Como siempre, un gusto tenerte aquí en el programa. ¿Algo más que quieras agregar, y dónde te pueden encontrar en redes sociales? Claro, estimado, en redes sociales se pueden encontrar como @Rodrigo Ortiz Consultor, tanto en Facebook como Instagram, ahí estoy. Y nomás para agregar, estimado, una semana importante, ya lo mencionaba, viene el dato del dato del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Vamos a ver cómo le va, esperemos sea de lo mejor, pero creo que estoy siendo muy optimista. Entonces puede venir más dolor a los mercados, estimado. Los mercados ahorita no están en su mejor momento,
Pero bueno, estimado, hay que ver qué pase, los estaremos informando. Excelente, estimado, pues te agradezco que hayas estado con nosotros como cada semana y nos escuchamos aquí en el programa el próximo martes en Radio Nicolaita y en nuestro podcast. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Nos puede seguir en redes sociales, búsquenos en Facebook y en Instagram como Encuentro de Negocios y el podcast en todas las plataformas de música vía streaming. Yo soy Brian Ramírez. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.